Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina. Hermanos, hermanas, muy buenas noches. Les saludamos con gusto, la Madre Gaby, un servidor, Rogelio Ramírez, desde Monte María. Los invitamos a que hagan de este programa un programa de encuentro. Les proporcionamos los teléfonos, nos pueden escuchar por la 1470 de AM, y los teléfonos son el 664-689-7390, 91 y 92. Es un gusto poder estar aquí, en este lugar hecho para la divulgación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que hace un momento el Padre Jorge estuvo haciendo las recomendaciones debidas para esta tormenta que nos va a tocar vivir, ¿no? Estamos siendo avisados por los medios de difusión, invitados a que nos preparemos, y escuchando al Padre Jorge en su homilía, pues verdaderamente siempre somos avisados, ¿no? Y la historia de la salvación escrita en la Biblia, nos habla de todo esto, ¿no? De cómo Dios avisa, y nosotros hacemos caso omiso la mayor parte de las ocasiones de estos avisos, ¿no? Entonces esperamos que todos los que habitamos en esta región, en esta zona, no hagamos caso omiso de estas recomendaciones y que nos preparemos, esperemos que sea solamente tormenta tropical, parece que sí, pero pues va a haber de todos modos una cantidad considerable de agua, ¿verdad? Entonces invitados para que estemos alerta a los medios informativos sobre la información de este sistema de tormenta, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, recordarán ustedes que venimos viendo cada uno de los libros de la Sagrada Escritura. Hoy le toca el libro de los Jueces. Ya anteriormente habíamos visto lo que es el Pentateuco y también el libro de Josué. Recuerdan ustedes que vimos todo ese proceso en el que el pueblo de Israel, sacado de la esclavitud de Egipto, de las manos del faraón, pues es llevado al Sinaí, y del Sinaí conducido hasta lo que era el monte Nebo, desde donde Moisés, que ya no puede entrar a la tierra prometida, ve el río Jordán y la tierra prometida. Pero no podemos olvidar a Moisés, que es un tipo de lo que va a venir a ser Jesucristo, ¿verdad? El libro de los Números, en el capítulo 12, versículo 3, dice que era el hombre más humilde. El libro de los Números, en el capítulo 12, versículos 7 y 8, dice que es el más grande de los profetas. El libro del Deuteronomio, en el 33:1, dice que era el hombre de Dios. El libro de Josué, capítulo 1, versículo 1, dice que Moisés es el siervo de Yahvé. El libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 1, dice que Moisés es el intercesor por excelencia. El libro de Eclesiástico 45, 1 al 6, dice que Moisés es el más glorioso de los hombres y el más querido de Dios. El libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículo 5, dice que es el que transmite a Israel las voluntades divinas. El libro de Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 17, y la carta a los Gálatas 3, 19, nos dicen que es el mediador de la ley. Y por último, el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 3, nos dice que en él se resume el Antiguo Testamento. Entonces Moisés es todo un líder, es un tipo elegido por Dios,
y que tomó esta misión, a pesar de que en el encuentro en el monte Sinaí, ante la zarza ardiente, él trata de evitar esta misión al ver la magnitud de la misión que le era encomendada, ¿verdad? Pero lo hizo. Después viene Josué. Josué se entrega a esta misión que le es encomendada de iniciar este proceso de conquista en la tierra prometida. ¿Recuerdan los portentos también que Dios hizo en este libro de Josué? Cómo también cruzan el río, separándose las aguas, cómo logran la conquista de Jericó, dando vueltas y derribando los muros con cánticos y al sonido de los instrumentos. Entonces ahora estamos en el libro de los jueces. Fíjense que los jueces, el libro de los jueces para nosotros es un libro de bellas historias, muy bellas historias. Recordaremos ahí, yo sé que ustedes lo recuerdan, tenemos a Débora, tenemos a Jefté y su hija, tenemos a Gedeón, a Sansón, a Dalila, y al final tenemos una historia muy triste de una mujer que es cortada en trocitos. Entonces, este libro de los jueces tiene una gran cantidad de historias, que todas estas historias eran transmitidas y fueron transmitidas de manera oral, y fueron transmitidas como relatos populares, ¿verdad? Como relatos populares, y a través del tiempo las historias fueron siendo enriquecidas de alguna manera con otros escritos o con otros documentos encontrados, ¿no? Entonces, fíjense que la historia que se nos narra en el libro de los jueces abarca un tiempo entre 200 y 300 años de la historia de la salvación. Estamos en el periodo posterior a la salida de Egipto, recuérdenlo. Todavía no hay reyes, todavía no hay monarquía, todavía no aparece Saúl y David, ¿no? Entonces, en este libro de los jueces hay una época que es muy importante, pero también que es un tanto cuanto desconocida. Esa es la verdad. Tenemos una época muy importante de 2 a 3 siglos, pero que es un tanto cuanto desconocida. ¿De qué nos narra? ¿Por qué es desconocida? Bueno, porque los hebreos, el pueblo de Israel, cuando entra a Canaán, después de que Moisés los conduce, venían de ser nómadas. Entonces, al entrar a Canaán y conquistar la tierra, tenían que pasar a ser agricultores, ¿no? Entonces, era muy complicado esto. Imagínense un pueblo nómada, acostumbrado a estar en movimiento, a tener que establecerse en un lugar y trabajar la tierra para comer de los productos de la tierra. Entonces, tenían que ir creando su identidad, descubriendo su identidad de ser el pueblo elegido por Dios, ¿no? Había que crear una identidad y tener conciencia de que eran el pueblo elegido por Dios. Entonces, ya veremos cómo las tribus de Israel, algunas de ellas serán las que salvarán el porvenir de todo el pueblo de Israel, porque no todas las tribus respondieron al llamado de lucha para la conquista de la tierra prometida. Hay algunas que se hacen loquitas, ¿no? Algunas tribus, y se hacen sonzas y esperan que otros consigan lo que ellos tenían que conseguir por su cuenta. Pero Yahvé mantiene su fidelidad, y entonces algunas tribus, como las de Efraín, su persistencia, su decisión y su agresividad permiten la conquista en su inicio de la tierra prometida, de la tierra de Canaán. Porque recuerden que no era nada más, esta es la tierra que nos prometió Dios y háganse un lado los que están aquí. No, había que luchar. Cuando ellos ingresan al territorio de Canaán, ellos no ocupan las llanuras, es decir, no ocupan el terreno plano, ¿no? Se van a las montañas y ocupan las montañas. Y desde las montañas empiezan a atacar a los pueblos que allí estaban, que ya habitaban en esta tierra.
y los tenían que desplazar. Entonces fue un momento muy complicado, muy difícil, en donde solamente la fidelidad a Yahvé les podía conseguir la victoria. Cada tribu tenía que conquistar el terreno que le había sido asignado. Entonces, estas tribus se agrupan. Estamos en una introducción, recuerden esto, el libro de los jueces. Estas tribus se agrupan y se agrupan alrededor de jefes, de líderes que Yahvé levanta, ¿no? O sea, eran como caciques, como guerreros, que Yahvé los levantaba y les ponía para que los lideraran y pudieran alcanzar el triunfo en esta lucha por conquistar la tierra contra esas culturas y esas gentes que habitaban ya la tierra y que algunas o la mayoría tenían un crecimiento mayor en cuestiones de guerra y de armamento que el mismo pueblo de Israel, ¿no? Entonces, la lectura de este libro nos va a mostrar el nivel moral y religioso tan pobre que tenía este pueblo, cómo lo fue perdiendo, cómo fue entrando en una decadencia moral. Desafortunadamente es una realidad. Vamos a encontrar muchas cosas que, pues la verdad, no están tan lejos de nuestra realidad, ni desde el momento que estamos viviendo como sociedad y como pueblo, ¿no? Entonces, los valores tradicionales de la familia se perdían. Escuchen esto, ¿les parece como algo conocido? Los valores tradicionales de la familia se perdían su valor. Entonces, tienen que empezar a manejar dos palabras. Ese pueblo nómada tenía que empezar a manejar en su vocabulario dos palabras. La primera palabra era herencia, y la segunda, santuario. Tenían que aprender que ese pueblo que había sido esclavo y después nómada a través del desierto, ahora ya poseía una tierra. Y había que pensar en que esa tierra era la heredad para las generaciones futuras, ¿no? Era una tierra que había que transmitirla como don venido de Dios hacia los hijos. Entonces ya tenemos que hablar de una herencia, de una heredad que viene por gracia de Dios, pero que es para las futuras generaciones. También la palabra santuario. Ellos no tenían un santuario, no habían construido un lugar de culto. Tenían el arca de la alianza, que era lo que se asemejaba a un santuario, la tienda de las citas. Pero a estos pueblos a los que ellos estaban desplazando y sacando, aniquilando, porque esa es la palabra, ya tenían lugares de culto, en donde tenían un culto religioso a sus dioses. Y ellos llegan y se sorprenden ante esto, ¿no? Pero entonces el problema de este pueblo es que empieza a tomar esos lugares de culto para rendirle culto a los dioses paganos de esas mismas naciones que ellos estaban aniquilando. Y había una orden, ¿no? Que el mismo Yahvé Dios ya les había dado. Lo encontramos en Deuteronomio 7:15, creo es, déjenme ver. Es Deuteronomio 7 del 1 al 5. Deuteronomio 7 del 1 al 5. Lo voy a tener que leer porque son instrucciones que Yahvé Dios les da a ellos. Son las instrucciones que les da. Escuchen lo que les dice Yahvé Dios. Les dice, Deuteronomio 7, 1 al 5. Yahvé tu Dios te introducirá en la tierra a donde vas y que pasará a ser tuya. Arrojará delante de ti a muchos pueblos, al Eteo y al Gergaseo, al Amorreo y al Cananeo, al Fereceo, al Jebeo y al Jebuseo. 7 naciones mucho más numerosas y poderosas que tú. Es Yahvé diciéndoles, cuando las entregue en tus manos y tú las derrotes, los exterminarás según la ley del anatema. No harás alianza con ellas ni les tendrás compasión. Oiga, parece cruel, pero hay una razón para esto. Sigue diciendo el versículo 3.
no te emparentarás con ellas, dando tus hijas a sus hijos, ni tomando sus hijas para tus hijos, porque seducirán a tus hijos para que me abandonen y adoren a dioses extranjeros, con lo que la ira de Yahvé se encendería contra ustedes y luego los eliminaría. Por el contrario, esto es lo que deben hacer: derriben sus altares y hagan pedazos las imágenes, arrasen sus bosques sagrados y quemen sus ídolos. Palabra de Dios. Hermanos, estas eran las indicaciones de Yahvé Dios al entrar a la tierra prometida. Les decía, son más fuertes que tú, pero yo te los voy a entregar. Yo te los voy a entregar, pero hay una condición: no debes mezclarte con ellos, no debes rendirle culto ni tomar como dioses sus dioses. Destruye sus lugares de culto, destruye sus imágenes. Pero algo que es sumamente importante que tampoco obedecieron es: no les des a tus hijas a ellos, ni que tus hijos tomen hijas de ellos. No se mezclen. Hace algún tiempo comentábamos que aún en el mismo David, primero hubo un divorcio religioso con su mujer, ¿no? Con Mical. Primero se da un divorcio religioso y después es el divorcio físico. Entonces, cuando el hombre se une a una mujer que no comparte su idea de Dios o la fe en Dios, va a arrastrar al hombre hacia sus ídolos. Es muy difícil unirse a una persona con otra creencia. Es muy difícil. Va a haber un jaloneo y alguno va a ceder. Entonces esto Dios les dice: no se mezclen con ellos. No se mezclen con ellos, ¿verdad? Entonces Jesús dice en el Evangelio: no podemos servir a dos amos, ¿verdad? No podemos servir a dos amos. Yahvé les dice: yo no puedo ser tu Dios y que tú tomes también a los dioses de ellos como tu Dios. Tienes que ser fiel a mí y yo te entregaré la tierra. Pero también la orden era: tienen que ser declarados según la ley del anatema, es decir, tienes que destruir todo lo que encuentres, todo, o los destruyes o te destruyen, ¿no? Esa era la instrucción de Yahvé Dios. O tú los destruyes o ellos te destruirán a ti. Entonces, la estructura del libro de Jueces se basa en ciclos. Se basa en ciclos. Miren, ustedes pueden encontrar algún libro de estudio sobre el libro de los Jueces y cada uno de los libros que tomen ustedes o alguno de ustedes para estudiar el libro de los Jueces les va a presentar de alguna manera ciclos. Unos los llaman de una manera o los ubican de una manera y otros de otro. Yo encontré, por ejemplo, uno de los ciclos le llaman el ciclo de las 3 R's. Es reposo, rebelión, retribución y rescate. El ciclo de las 3 R's, ¿no? Según la estructura de algún estudioso de la Biblia. Después hay otro ciclo, ¿no? Lo divide en 3 ciclos otra persona que también hace un estudio sobre este libro de los Jueces. Y dice: apostasía religiosa que conduce a una decadencia moral y a una anarquía política. Entonces, como ustedes ven, no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Dice el capítulo 3 del libro del Eclesiastés, ¿verdad? No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Les parece conocido esto que estamos compartiendo? Estos ciclos. Escuchen: apostasía religiosa que conduce a decadencia moral y a una anarquía política. Y la otra, el de las 4 R's: reposo, rebelión, retribución y rescate. Era un proceso, es un proceso. Pero hay uno de un sacerdote libanés que a mí me encantó. Y él la estructura de este libro, él la divide en 7 etapas de 5 pasos, ¿no? 7 ciclos de 5 pasos. El primero es el pecado. El pecado conduce a la esclavitud. La esclavitud conduce a la súplica
para ser salvado de esta esclavitud? Hay respuesta, Dios libera, hay una liberación. Pero después de la liberación viene una etapa de silencio. Es decir, el hombre cae en pecado y la consecuencia del pecado es la esclavitud. Cuando el hombre o la mujer se dan cuenta de que son esclavos del pecado y que han caído en esta situación, en esta condición de esclavitud, empieza la súplica a Dios. La súplica a Dios. Dios responde y Dios libera al hombre y a la mujer. Pero una vez que el hombre y la mujer son liberados, caen en una etapa de confort y vuelve a haber una etapa de silencio. Yo sé que por ahí alguien como que está sintiendo que por ahí a lo mejor ha pasado por este tipo de ciclos, ¿no? O de proceso. Los voy a recordar: pecado, esclavitud, súplica, liberación, silencio. Todos de alguna manera llegamos a pasar por esto y nos damos cuenta cómo conocidos nuestros pasan por esto, grupos pasan por esto, ¿verdad? Entonces los jueces, para que no caigamos en un error, los jueces no eran reyes, eran líderes, eran jefes, eran caciques, eran guerreros, pero eran levantados por el mismo Yahvé Dios. Fíjense que en el final del libro, en capítulo 21, versículo 25, es el final del libro. Dice la palabra de Dios así: por aquel entonces no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien. ¿Se dan cuenta? Por aquel entonces no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. ¿Quién escribió el libro de los jueces? La mayoría, no sabemos quién lo escribió, pero la mayoría coincide en que tuvo que haber sido Samuel. Y que cuando lo escribió ya había reyes, ya era en la etapa, en el periodo de la monarquía. Por eso al final así, él confirma esto, ¿no? Dice que esta historia de los jueces o las historias narradas en el libro de los jueces fueron suscitadas en la época en que no había rey en Israel, pero que cada uno hacía lo que le venía en gana. Ahora, los jueces que nos presenta el libro de los jueces, la verdad es que no son un ejemplo, ninguno son un ejemplo. No son santos, no son vidas ejemplares. Son vidas en donde lo único que podemos ver y que nos muestran es la gran misericordia de parte de Dios para con su pueblo. La gran misericordia, porque Dios levantaba un líder y ese líder se equivocaba. Y volvían a caer en lo mismo en este periodo de ciclos que hemos compartido, ¿no? Volvían a caer en el pecado y del pecado a la esclavitud. Y de la esclavitud venía la súplica y buscaban y otra vez la liberación. Y después de la liberación caían en la etapa de reposo y de silencio para volver a caer en el pecado y otra vez a darle y darle a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Hace un momento el padre Jorge comentaba eso también, ¿verdad? De que como somos avisados y somos llamados y somos invitados y de todos modos que caemos en lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿de qué nos habla el libro de los jueces? Oigan, nos habla de personas que tuvieron que pasar por un proceso en donde tienen que aceptar ese liderazgo, pero que de pronto ese liderazgo pues muestra lo que ellos eran verdaderamente, ¿no? Y caen en el pecado. Yo quiero compartir con ustedes, para que de alguna manera se les facilite el acceso al libro, cada uno de los jueces y en qué capítulo se ubica cada uno de los jueces. Miren, el primero es Otoniel, y Otoniel está en el capítulo 3, versículos del 7 al 11. El segundo es Ehud.
E-J-U-D. Y está en el capítulo 3, versículo 11 al 30. El tercero es Samgar, y está en el capítulo 3, versículo 31. El cuarto es Débora. Podemos colocar a Barak también ahí, pero es Débora. Y ellos aparecen desde el capítulo 4, versículo 1, al capítulo 5, versículo 31. El siguiente es Taanac. Aparece en el capítulo 4 al capítulo 5. El otro es Gedeón. Gedeón aparece en el libro de los jueces en los capítulos del 6 al 8. Y luego viene, voy a decirles en dónde aparecen las victorias de Gedeón, y las pueden encontrar las victorias de Gedeón en el capítulo 8, versículos del 22 al 23, ¿no? Dice, después aparece el hijo de Gedeón, Abimelec, que fue, yo creo que el más vil de todos, el más cruel de todos. Era hijo de una concubina, y nada más les cuento que mató a sus 70 hermanos, ¿no? Nada más por ahí para que se den una idea. Aparece en el capítulo 9 del libro de los jueces. Después está Tolá, que aparece en el capítulo 10, versículos 1 y 2. Y luego está Yair, que aparece en el capítulo 10, versículos del 3 al 5. Jefté, una historia muy bonita, la de Jefté y su hija, que ojalá que alcance el tiempo para tocarla. Es capítulo 10, versículo 6 hasta el capítulo 12, versículo 7. Ibsán, capítulo 12, versículos del 8 al 10. Elón, capítulo 12, versículos del 13 al 15. Abdón, capítulo 12, versículos del 13 al 15 también. Y por último, Samsón, un nombre que debe resultar conocido para todos nosotros. Samsón aparece en los capítulos del 13 al 16. Si ustedes se dieron cuenta, o se podrán dar cuenta cuando acudan al libro, hay 6 de los jueces que pues es como una mirada muy superficial, ¿no? Nomás es un versículo o 2 versículos los que le destina la Sagrada Escritura o el escritor sagrado para hablarnos de estos 6 jueces, pero los otros 6 ya se les dedica un espacio más grande, sobre todo el de Sansón, ¿no? Que son 3 capítulos en donde está narrada su historia. Entonces, estos son los jueces que vienen en el libro de los jueces y el lugar donde se ubican dentro del libro. Fíjense que de Gedeón es un juez que lo quiero tocar porque me parece curioso cómo él entra en un diálogo con Yahvé Dios y lo prueba. Oigan, prueba a Dios y Dios acepta la prueba. Fíjense que Gedeón le dice a Dios que sí va a la batalla, pero le dice, pues ¿sabes qué? Que yo sí voy a la batalla, pero pues quiero que suceda esto, dice, está en el capítulo, lo pueden ustedes leer, ¿no? El capítulo 6, versículos del 36 hasta el 40. Fíjense, le dice, ¿sabes qué? Voy a poner este trozo de piel de borrego, lo voy a poner en el suelo, y si cae el rocío solamente en el vellón, es decir, si solamente se humedece con el rocío de la mañana el pedazo de piel de borrego y lo demás está seco, pues entonces yo voy a saber que tú vas a salvar al pueblo por mi mano, ¿verdad? Y así como tú lo has prometido. Y sucede, a la mañana siguiente, nada más el trozo del animal está humedecido y todo alrededor está seco. Pero no se conforma Gedeón, le dice, bueno, pues ahora, Señor, después de estrujar y de quitarle el agüita al pedazo del animal, ¿no? De la piel del animal, dice,
pues ahora, Señor, no te enojes, ¿verdad? No te enojes porque pues me voy a atrever a pedirte otro favor. Ahora quiero que sea al revés. Ahora quiero que todo se humedezca, que todo se moje, menos el trozo del animal. Y Dios acepta. Y resulta de que Yahvé así lo hace, y el trozo del animal queda seco y todo lo demás queda húmedo, tiene humedad, tiene lluvia. Entonces él lo tienta, pero fíjense que también hay otra cosa importante. Gedeón tiene 22,000 hombres para enfrentar la batalla a la que es llamado por Yahvé Dios. Pero Dios le dice, no, yo no te puedo conceder la victoria con tantos hombres. Dice, porque si consigues la victoria, esos 22,000 hombres, como son muchos, van a creer que fue por sus fuerzas. Tienes que dejar hombres. Se queda con 10,000 hombres. Y Yahvé Dios le dice, tampoco, siguen siendo muchos. Para que tú conquistes y que tú peleas y que me sea adjudicada la victoria, tienen que ser menos. Pues llega a 300, fíjense, a 300 el número de hombres. Y con esos 300, él consigue la victoria. Con esos 300 hombres, consigue la victoria. Pero además, es una victoria, un poco así como curiosa, ¿verdad? Porque les dice, ¿y qué vamos a llevar? Pues van a llevar nada más unos cantaritos vacíos, unas antorchas, dice, y ¿qué otra cosa? Ahorita no recuerdo qué otra cosa, ¿verdad? Pero son 3 cosas que no tienen prácticamente nada que ver con la guerra, ¿no? Y son lo único que tienen que llevar, y nomás son 300. Y de esta manera, con esta técnica, con esta táctica, ellos consiguen la victoria gracias al poder y al acompañamiento de Yahvé Dios. Fíjense, qué curioso, ¿no? Son de estas cosas que están en el libro y que están por toda la Biblia y que muchos de nosotros no sabemos. Algunos de nosotros le tenemos miedo a entrar en contacto con la Sagrada Escritura porque queremos encontrar lo que nosotros queremos. Yo les he comentado que a la Biblia hay que leerla hasta por morbosidad, ¿no? Porque tiene tantas historias que uno no se imagina qué Televisa ni qué libro de realities que podamos conocer. La Biblia tiene muchas cosas y a través de esas narraciones y de esos eventos, Yahvé Dios nos quiere dar a nosotros dar a conocer su voluntad. Está también pues la historia de Sansón, ¿verdad? La historia de Sansón, una historia que está del capítulo 13 al 16. 13 al 16. Sansón sabemos que es un nazareo, ¿verdad? El nazir o el nazareo era alguien que era consagrado a Dios desde su nacimiento. Entonces, ya saben, el cabello largo, pues era un símbolo del voto de nazareo que ese hombre tenía, ¿verdad? Fíjense que he escuchado yo a algunos sacerdotes estudiosos de la Sagrada Escritura y que saben lo que era el contexto de esto del nazareo y del pelo largo en su tiempo, en la historia, en la cultura del pueblo de Israel. Y dicen que era denigrante para el hombre traer el pelo largo, pero ellos lo hacían por orden y lo llevaban y lo portaban, pero por gusto, por agradar a Yahvé Dios. Pero era denigrante verdaderamente el que el hombre llevara el cabello largo. Solamente que nosotros, de alguna manera, nosotros somos influenciados por las imágenes que nos han pintado, ¿verdad? Pero entonces Sansón, el mismo Jesús, Samuel, llevaban el cabello largo, ¿no? Entonces la madre Gaby aquí me auxilia, y pues la otra cosa que llevaban para la guerra eran trompetas, ¿verdad? Trompetas, cántaros vacíos y antorchas. Trompetas, cántaros vacíos y antorchas. 300 hombres contra miles. Oigan, pero es que no tienes que temer si Yahvé Dios te está enviando. Esto es algo que debemos nosotros entender. Yo compartí unos audios
el audio de hoy y el audio de hace 15 días, los sábados comparto con mis contactos audios, y hablábamos sobre el llamado que escucha Isaías. Y yo compartía con mis contactos que debemos nosotros ser conscientes de la naturaleza de quién nos está hablando cuando escuchamos el llamado de Dios. Ser conscientes de la naturaleza. Hablábamos sobre Sor Faustina, la Beata Concepción Cabrera de Armida, y cómo ellas nos platican que nuestra Madre Santísima también entra en diálogo. Sor Faustina lo dice, y son conscientes de la naturaleza de quién es la voz que están escuchando. Y nosotros no somos conscientes de ello. ¿Por qué? Bueno, pues porque no está la presencia de Dios en nuestro interior, ¿verdad? Si la naturaleza de quien nos llama está siendo parte de nuestra naturaleza, nos será más fácil escuchar su voz. ¿No es cierto? Entonces debemos vivir en la presencia de Dios si pretendemos escuchar la voz de Dios. Dios nos habla a través de un hermano, pero nosotros hacemos caso omiso a esos llamados. En las iglesias, oye, pues hacen falta, no sé, lectores, hacen falta, en el mes anterior lo comentábamos, ¿no es cierto? Hace falta esto, pero pues sí, ay sí, gloria a Dios, pero pues no respondemos. Estamos esperando que otros respondan a ese llamado. Bueno, seguimos con Sansón. Entonces la fuerza verdaderamente no estaba en el cabello. El cabello era un símbolo de su compromiso, ¿no? De su voto del nazireato. Entonces el cabello en el cabello no estaba en el espíritu que moraba en él, en el espíritu de Dios que estaba en él. Ahí estaba la fuerza. La fuerza no estaba en el físico. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que Sansón no tenía un físico impresionante. Nosotros ahora, pues claro, las imágenes y la historia de que tenía mucha fuerza, pues nos presentan un hombre así como lo presentaban en los circos antes, ¿no? El hombre más fuerte del mundo y un hombre muy musculoso, capaz de levantar un peso exagerado, ¿verdad? Pero no estaba en el físico. Estaba en el Espíritu de Dios que estaba y moraba en él. Ahí era donde estaba la fuerza de Sansón, ¿verdad? En el capítulo 16, versículos del 25 al 27, se nos habla del final del Sansón. Y se nos habla de cómo Sansón, cuando le cortan el cabello y él ya dice, pues ya perdió su fuerza, lo apresan y se empiezan a burlar de él, pues entonces él busca la venganza y pide ser amarrado a unos pilares dentro del templo donde están todos los filisteos, y entonces él, al buscar a Dios, estando preso, le empieza a crecer el cabello y él ruega a Dios por venganza, y tumba los pilares, derriba el templo, y mueren todos los filisteos, ¿verdad? Hay una frase que conocemos que dice, muera Sansón con todos los filisteos. Pero es porque él busca a Yahvé Dios, y no es el cabello, es el Espíritu de Dios. Cuando Sansón pierde su fuerza, no lo pierde verdaderamente por su cabello, lo pierde porque Dios lo abandona, porque él le es infiel a Dios, no lo glorifica. No está cumpliendo los propósitos de Dios para él ser levantado como héroe, como líder, como jefe, como juez, sino que está haciendo uso de los dones que Dios le entregó para satisfacerse a él mismo, para halagarse a él mismo, para glorificarse a él mismo. Y los dones que Dios derrama o se ponen al servicio de los demás o destruyen a quien los posee, ¿no? Entonces hay paralelos entre Jesús y Sansón. Hay paralelos. Fíjense que el paralelo es, por ejemplo, su nacimiento. El nacimiento fue milagroso de los dos. El otro paralelo es, los dos son apartados para Dios. Desde el vientre de su madre son apartados para Dios. Los dos son nazir. Los dos son consagrados por el poder del Espíritu Santo. Los dos son rechazados por su pueblo. Y los dos destruyen a sus enemigos, los dos. Pero hay también contrastes.
los contrastes entre Sansón y Jesús. Sansón peca y el pecado lo lleva a su muerte. Jesús es sin pecado. Sansón al final de sus días clama por venganza. Jesús en el final de su momento, en la cruz gloriosa, dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sansón abre los brazos para derribar las columnas y que mueran todos los filisteos, incluyéndolo a él. Jesús abre los brazos para salvar, para entregar su vida para salvación del mundo. Sansón los abre para matar, Jesús los abre para salvar. Entonces, esos contrastes también los podemos encontrar en esta historia. Los secretos en esta historia y narración de Sansón están en el capítulo 13, versículo 5, que es en donde se nos habla de su éxito, el éxito de Sansón. En el versículo 25 del mismo capítulo 13 se nos habla de su fuerza. Estos son los secretos de Sansón: su éxito, su fuerza, pero también su fracaso aparece en el capítulo 16, versículo 20. El fracaso de Sansón, como el no poner los dones que había recibido de Dios para salvar a los demás, para beneficio de los demás, sino únicamente para exaltarse y para satisfacerse, lo conduce hasta esto, hasta esta condición tan denigrante, en donde le sacan los ojos y lo usan hasta para burlarse, aquellos que lo cautivan, ¿no? Fíjense que el libro de los Jueces, en estos ciclos que compartíamos de pecado, esclavitud, nos hablan de un pueblo que, teniendo a Dios, lo abandona. Al final del libro se nos dice que cada quien hacía lo que quería. Si vemos nosotros el capítulo 2 del libro de los Jueces, es como el resumen de todo el libro, el capítulo 2. Y hay una frase que se repite, ¿no? Hay una frase que se repite. Y el principio de en este capítulo 2, en el principio, pero también en el versículo 11, dice lo siguiente: los israelitas se portaron muy mal con Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé, Dios de sus padres, que los hizo salir de Egipto, y sirvieron a otros dioses de los pueblos vecinos. Se postraron ante esos dioses y ofendieron a Yahvé. Toda aquella generación murió. La generación que entró incluso a la tierra prometida. ¿Recuerdan que toda la generación que estuvo en el Sinaí murió en el desierto y no entró a la tierra prometida? Bueno, pues toda la generación que conquistó esa tierra murió. Y resulta que los padres nunca se encargaron de dar a conocer su fe a los hijos. Y las nuevas generaciones, al no saber de Dios, abandonaron a Dios. ¿Les parece algo conocido, algo actual, algo que está sucediendo en nuestros tiempos? Entonces la decadencia moral fue tremenda. Tremenda fue la decadencia moral. Cada quien hacía lo que quería. Cada quien hacía lo que quería. Yahvé, Dios en su misericordia, levantaba jueces, levantaba líderes y los liberaba. Pero el pueblo caía en una etapa de confort. Silencio otra vez, abandonaban a Dios y volvían otra vez a caer el pecado. Esto me suena a mí muy conocido, verdaderamente. Entonces, nosotros tenemos que entender que ese caer en ese estado de confort, en esa etapa de confort, abandonar nuestra relación con Dios, abandonar nuestras actividades en la búsqueda de la presencia de Dios, los sacramentos, nos va a llevar y nos va a conducir a este mismo proceso de estos ciclos que se nos narran en el libro de los Jueces.
Cuidado, hermanos, hermanas, cuidado. Cuidado. No sabemos incluso el daño que hacemos ante estas condiciones y ante esta forma de vida. Quiero compartir por último algo que escuché por ahí. Y dice así, dice que un papá fue llamado por el director de la escuela a la que asistía su hijo, porque su hijo era muy violento, se enojaba muy fácilmente, como algunos papás, ¿no? Ya ves que somos muy fácilmente ofendibles, ¿no? A veces por cualquier cosita nos ofendemos. Entonces, el niño era muy enojón y frecuentemente tenía problemas y el papá pues ya no sabía qué hacer. Entonces el papá habla con el niño y le dice, mira, dice, pues yo ya estoy un poco desesperado, compré este pedazo de madera, esta puerta de madera, es de una madera muy fuerte, muy dura, pero te voy a proponer algo. Te compré esta bolsa de clavos. Cada día cuando regreses de la escuela, por cada vez que te enojes, vas a clavar un clavo en esta puerta. El niño aceptó el reto, dice, órale, cada vez. Bueno, pues el primer día el niño clavó 30 clavos, porque se enojó 30 veces en el día en la escuela, ¿no? Pero batalló para clavarlos y se dio cuenta que pues estaba batallando para clavarlos. Yo dijo, híjole, pues me conviene no enojarme tanto, ¿no? Porque pues al siguiente día, pues no aprendió la lección y otros 30 clavos, ¿no? Otra vez, y ahí estaba batallando para clavar los clavos, ¿verdad? Y entonces dice, tengo que bajarle a mi enojo, porque yo no voy a estar clavando tantos clavos, está re dura la madera. Y empezó a bajarle a 10, a 9, a 8, hasta que llegó un día en que no se enojó para nada y llegó bien contento a su casa, ¿verdad? Y le dice a su papá, papá, ¿qué crees? Hoy no clavé ningún clavo, no me enojé ninguna vez. Y el papá le dice, qué bueno, mijo, vente, vamos a ver la puerta. Vieron la puerta y la puerta estaba llena de clavos, llena totalmente de clavos. Entonces le dijo el papá, ahora vamos a hacer lo siguiente, dice. Ahora, dije, lo que vas a hacer es que por cada día que no te enojes, vas a sacar un clavo de los que ya clavaste, por cada día. Y así le hizo el niño. Tardó meses tardó. Pero llegó el momento en que fue con su papá corriendo y le dijo, papá, mira, dice, ya terminé con todos los clavos, ya tengo mucho tiempo que no me enojo. Entonces el papá le dijo, vamos a ver la puerta. Y sí, efectivamente ya había sacado todos los clavos, pero el papá le dijo, mira, ¿ves? Sacaste todos los clavos, pero fíjate en la puerta quedó con las marcas de los clavos que tú clavaste. Todas esas heridas que tú hiciste, que tú causaste, las veces que te enojaste, quedaron clavadas, quedaron esas marcas en las personas con quienes te enojaste, a quienes ofendiste, a quienes hiciste daño. Cuando tú te enojas, violentas a los demás, les clavas ese clavo, tal vez ellos puedan algún día sacar el clavo, pero la marca del daño que tú causaste nunca la podrán retirar y ahí quedará. Bajo esta conciencia, pidámosle a Dios su presencia en nuestro corazón para que no llenemos de clavos una puerta y que al sacarlos no podamos evitar que queden esas marcas. Dios les bendiga, cuídense mucho y recuerden algo que es importante. Primero, saludos, don Guillermo. Que usted esté muy bien, que Dios nuestro Señor nos lo traiga pronto. Y recuerden algo que es, Dios es amor y te ama. Yo soy testigo del